Buenas tardes, ha llegado la hora del reloj checador nuevamente. Momento para que analicemos temas que son del interés del país y que son también de interés de la clase obrera. Y en esta ocasión abordaremos un tema pues que está muy presente pues desde hace varios decenios, el tema del petróleo. Todos recordamos que en la década de los 30 fue necesario llegar a la expropiación petrolera a partir de la lucha precisamente de los trabajadores petroleros, ya que los patrones se negaron a cumplir los laudos que emitió la autoridad laboral. Durante mucho tiempo, el petróleo y su empresa Petróleos Mexicanos estuvieron en el centro de la actividad. Tan es así que hacia los 70s, cuando amenazaba la posibilidad de una crisis económica, los cambios que a nivel internacional se dieron en la industria petrolera llevaron también a cambios en nuestro país. Se nos dijo entonces que no solo no llegaba la crisis que se temía, sino que había que prepararse para administrar la riqueza. Y en efecto, durante mucho tiempo la economía estuvo basada en el petróleo. Tan es así que más del 30%, alrededor del 30% de los ingresos del país venían precisamente del petróleo. Y fue gracias al petróleo, gracias, hay que decirlo, al trabajo de los petroleros, que se pudieron construir escuelas, que se pudieron hacer obras de todo tipo. No obstante, hubo un deterioro que habría que ver si fue natural, si fue inducido, si fue, como nos dijeron en algún momento, importado, o a qué se debió en la industria petrolera, particularmente en Pemex, y ya en los últimos años hubo un gran cambio. En este cambio se nos planteó en todos los tonos habidos y por haber que se necesitaban reformas. Y se nos decía desde que el problema era un problema internacional, que no teníamos la tecnología, a pesar de que el Instituto Mexicano del Petróleo, por ejemplo, fue considerado ejemplo en la investigación y desarrollo petrolero a nivel internacional. Se nos decía que no había capitales, a pesar de que había una gran cantidad de dinero que se usaba en todo lo que se puede imaginar, menos en el desarrollo. Se nos dijeron muchas cosas. También se nos dijo que el problema es que se estaba deteriorando la industria, que se estaba volviendo chatarra. Tampoco nos dijeron, sino que lo tuvimos que ir descubriendo después, que este deterioro fue un deterioro inducido precisamente porque, a pesar de que había grandes recursos, no se destinaron a crecer económicamente el país, ni a fortalecer y a darle mantenimiento a la industria petrolera, sino que se dedicaron, sabrá Dios a qué cosas, aunque creo que muchos lo sabemos. En fin, ya en años más recientes se nos insistió mucho en que era necesaria una reforma energética. Primero se estuvo hablando mucho de la reforma a la electricidad, después se dijo más ampliamente que era energética, y en el sexenio anterior, con una rapidez digna de mejores causas, se impuso una reforma energética. Habría que preguntarse si esta reforma logró los resultados que esperaban sus impulsores. Más aún, si esta reforma logró los resultados que el país requiere. Y seguramente nuestros invitados nos podrán dar muchas luces en ese sentido. Y ya en los meses recientes, pues sigue el petróleo estando en el centro de la atención nacional. En enero, pues todo el mundo estábamos preocupados porque no había gasolinas. Se nos dijo que, bueno, el problema era el huachicoleo, que había que atacar el huachicoleo, que había que terminar con ese descarado robo.
y después se planteó que se necesitaba ahorrar recursos precisamente para rescatar Pemex. En fin, Pemex está en el centro de mucha discusión, en el centro de mucha actividad en el país, y consideramos que es importante el análisis de un tema tan importante para todos los mexicanos. Y qué mejor para analizarlo que invitar a expertos en la materia. Y es por eso que en esta tarde nos acompañan compañeros dirigentes de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros. Compañeros Moisés Flores Salmerón, secretario de Organización, Actas y Acuerdos de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros. Gracias por la invitación. Y Raúl Olivera Méndez, jubilado y asesor de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros. Damos pues la bienvenida a nuestros compañeros de la UNTIP, a el licenciado Luna. Buenas tardes. Buenas tardes. Y agradecemos como siempre, o como casi siempre, cuando nos acordamos, el apoyo sin el cual no podría llegar a esta emisión hasta sus dispositivos de Brenda, Laura y Fabiola, quienes hacen posible que a través de Facebook, a través de Twitter, a través de YouTube, a través de Instagram y de nuestra página www.cananeatv.com nos puedan ver en el reloj checador. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues, entrando en materia, y decíamos Pemex, ustedes se acuerdan que hace algunos años hubo una campaña en la televisión de que abrías el refrigerador y estaba Pemex, abrías el closet y estaba Pemex. Pemex estaba en todos lados. Y sigue estando. Y sigue estando. Pero, ¿qué ha pasado? Bueno, si me permites, me gustaría empezar por lo que iniciaste precisamente desde el año de los 30 y fue en el 18 de marzo de 1938 cuando se dio la expropiación de este importante recurso que es un recurso natural y estratégico para nuestro país, que es el petróleo, ¿verdad? Sí, en ese sentido, mencionaste también algo muy importante que como ahora sí que el ingreso de nuestro país llegó al 30%, para nosotros fue el 42% de este importante recurso que ingresó a nuestro país para el desarrollo del mismo, ¿verdad? Por eso se hicieron carreteras, por eso se hicieron escuelas de estos recursos de petróleos mexicanos, ¿verdad? De las ganancias de estos ingresos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que por cada peso que traíamos en la bolsa, ahora sí que el trabajador y el ciudadano común y corriente, 42 centavos provenían del recurso petrolero, o sea, por la venta de las exportaciones, principalmente de lo que es el crudo, que posteriormente ya lo empezamos a refinar y a sacar los productos derivados, que se hizo la cadena productiva del petróleo, que fue la petroquímica, fue la refinación, el gas, ¿sí? Entonces es una cadena productiva que se inició precisamente para desarrollar nuestro país. Sin embargo, pues ya en años, hace como más aproximadamente 30 años, inició un proceso del cambio del sistema político en nuestro país, que fue el neoliberalismo, ¿verdad? Entonces, este sistema lo único que venía o vino a hacer, y no nomás en nuestro país, sino en varias partes del mundo, es de que se agenciaba de los recursos estratégicos de un país, y en este caso pues era el planteamiento de ellos de agenciarse precisamente el recurso estratégico, que es el petróleo, y por esa razón empezaron a hacer una planeación de tal forma que el que debería de haber entregado este importante recurso a las empresas transnacionales iba a ser Fox y Calderón, ¿sí? Desafortunadamente, pues ahora sí, como dicen por ahí, no tuvieron las agallas para hacerlo. El que vino a hacerlo ya definitivamente fue Enrique Peña Nieto, ¿eh? Sin embargo, pues afortunadamente esto, así como lo hicieron con sus mentadas reformas estructurales y principalmente la reforma energética, fue la que nos dio y nos despertó a muchos ciudadanos en el sentido de que ya no nos llegaba recursos a nuestra bolsa.
Y pues efectivamente, en base a todos los opositores, que no nomás fuimos los petroleros, también fueron la sociedad civil, inclusive se formó en aquel entonces de los 98, 2000, del 98 al 2001, 2002, la Coordinación Nacional de la Industria Petrolera, por el desarrollo de la industria petrolera, en donde estábamos varias organizaciones, estaba el SUTIN, inclusive estaba la UNT, estaba los compañeros de la UNAM, del POLI, los científicos, o sea, una organización que logramos conjuntar, y esto fue precisamente cuando se inició ya un proceso legal de venta de la industria, que fue con la petroquímica. Entonces, la primera licitación que sacaron fue la del complejo petroquímico Cosoleacaque. En el 95 fue cuando nosotros nos empezamos ahora sí que a despertar y a oponernos, y todas estas organizaciones que vieron que realmente no era factible y no era justo lo que se estaba haciendo, pues nos fuimos a esta manifestación, en donde hicimos planteamientos, o sea, no nomás nos oponíamos por oponernos, sino había planteamientos para el rescate de la industria petrolera. Entonces, y eso para nosotros fue bueno, benéfico, porque con esta lucha, en aquel entonces cuando decíamos que se estaba cometiendo un gran error el desmantelar a la industria petrolera, pues en estos últimos años nos dio la razón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la verdad es que así fue. Entonces sí es importante que aclaremos todas esas cosas, porque la situación de nuestro país se ve en el deterioro no únicamente de los que sí tienen, sino de los que no tienen. O sea, por ejemplo, ¿por qué se aumentó la extrema pobreza? O sea, en vez de bajar, con el recurso que teníamos, en vez de bajar la extrema pobreza, se fue aumentando de 30, 40, 50, hasta llegar hasta el 60%, llegó a ser ahora sí que pobreza en nuestro país, ¿no? O sea, se dejó de desarrollar la industria petrolera, se dejó de invertir, y esto ocasionó estos estragos que estamos viendo actualmente, ¿no? No sé si mi compañero quiere agregar algo más, ¿no? Sí, la visión de estadista del general Lázaro Cárdenas, pues se mostró al tener bajo control y en propiedad del Estado un recurso estratégico para cualquier nación. Es una visión futurista, porque de eso dependería el desarrollo del país. Por eso es que se fundamentó en esa decisión de mantener este recurso bajo propiedad. Pero sí, al mismo tiempo, cuando se hizo la expropiación, también iniciaron los acechos de las grandes transnacionales, porque ellas pues también veían que era para ellas importante, era un recurso de seguridad y soberanía energética, como se está replanteando actualmente. No nada más es una cuestión muy importante la rentabilidad, porque es lo que le ha dado a la industria, al país, recursos extremadamente grandes. Si recordamos, en la época de los panistas se llegó a tener el barril aproximadamente en $100, y con la producción de Cantarell y otros, que Comaluxap, se llegó a producir 3.4 de millones de barriles diarios. Era un ingreso grandísimo que soportaba parte de las arcas, pero desafortunadamente o deliberadamente estas administraciones lo despilfarraron. Se fue la mayoría a otros activos no importantes. Ellos no se reinvirtió en la industria, y eso provocó que pues Pemex empezara a tener problemas de recursos. No se ahorró, no se guardó este recurso, y pues eso hizo que Pemex empezara a endeudarse. Era también parte del esquema confiscatorio de la hacienda pública que los gobiernos le impusieron. Pemex tenía que pedir prestado para cubrir los impuestos que pagaba, porque era un exceso. Hasta la fecha todavía sigue teniendo. Gracias, Raúl.
Pues nos vamos a un pequeño corte y regresamos. Ya estamos viendo algunos elementos fundamentales de Pemex, de la industria petrolera. Y un poquito nos vamos a detener en el siguiente bloque sobre la industria petrolera. En un momento continuamos. En Cita con la Sororidad hablaremos de la lucha de las mujeres en su rol de lideresas, profesionistas y luchadoras sociales para acceder en la política, la ciencia y la cultura. Un empoderamiento desde el cual buscan transformar a México. Soy Griselda Lozada y las espero en Cananea TV, porque la lucha sigue. Bueno, pues regresamos a Reloj Checador. Sin duda la intervención del compañero Raúl es muy importante. Le pediríamos que pudiera concluir su idea para pasar a una serie de preguntas, sobre todo que podrían ayudar a que nuestro auditorio pudiéramos entender con más precisión y claridad pues lo que es nuestra industria petrolera, que sin duda es un sinónimo no solamente por la enorme riqueza que produce y que producirá, sino porque casi a 71 años en que fue nacionalizada o expropiada esta industria, pues ya no es lo mismo, o estamos volviendo casi al inicio que cuando se expropió, ¿no? En situaciones complejas. Sin embargo, sí nos gustaría que concluyera usted su intervención. Sí, lo que queremos entender que la industria petrolera es una industria integrada, como se creó desde la exploración y producción, la refinación, el procesamiento del gas, el transporte y la distribución, comercialización, la venta. Todo eso era una cadena de valor que permitía crear empleos, gran cantidad de empleos en todos los aspectos. Fue así como pues los trabajadores pusieron su granito de arena también para que hicieran crecer la industria. Si recuerdan, cuando se hizo la expropiación, los trabajadores, las compañías inglesas particularmente, se llevaron toda la tecnología, todos los manuales, y nos dejaron a la de esa época sin posibilidad de acceder a esos, pero ya se tenía la experiencia. Entonces los trabajadores con técnicos y profesionistas y los trabajadores manuales lograron sacar adelante la industria. Por eso una de las situaciones que dijeron en estas reformas del 2013, bueno, anterior, que fue una campaña en realidad grandiosa, onerosa, mejor dicho, porque costó en dineral para tratar de convencer a la opinión pública de que era el camino que se debía seguir, y con premisas y promesas falsas, pues trataron de convencernos. Efectivamente esa pues no se logró. ¿Qué dijeron ellos? Que no teníamos capacidad de ejecución, o sea que como operadores no podríamos sacar adelante la empresa, sabiendo que la tecnología existía. La tecnología Pemex siempre la compró y desarrolló parte, tenía el brazo tecnológico que era el Instituto Mexicano del Petróleo, donde se crearon varias patentes para precisamente apoyar esta industria, pero el plan neoliberal era efectivamente tratar de minimizar en principio, de adelgazar a Pemex para tratar de desaparecerlo, de extinguirlo, y eso fue lo que fue los planes que pusieron en los recortes presupuestales cada año para no darle capacidad de fortalecerse, de dar pues todo lo que podía, el potencial que tenía Pemex y que lo tiene actualmente todavía, porque si sabemos, hay yacimientos. También fue una gran mentira de que la gallina de los huevos de oro se había acabado, no, ahí existe. Ellos, a pesar de eso, pues trataron de que se lograra la privatización. No se alcanzó porque el tiempo se les acabó, y ahorita pues estamos en otra etapa que esperemos que se pueda recuperar y rescatar lo más que podamos de esta industria.
Bien, y me parece una parte muy importante que habría que tratar de profundizar un poco a nuestro público es que entendamos qué implica la industria petrolera. No es nada más el petróleo para sacarlo y quemarlo, no es nada más como combustible, sino precisamente nos decía Moisés que la privatización empezó en la petroquímica. ¿Qué implica esto? Pues lo que es en sí destruir la cadena productiva del petróleo, porque la cadena productiva del petróleo, el petróleo crudo en sí se utiliza para la refinación y el gas asociado que sale con el petróleo crudo cuando se extrae, ese gas es el que se utiliza para la petroquímica, es la materia prima de la petroquímica y es la que nos da todo. Esto que tenemos, que estamos viendo nosotros, estos materiales, todos los materiales petroquímica. Lo que pasa es que Pemex producía la materia prima para la industria de nuestro país, ¿así? ¿Por qué? Porque acetaldehídos, óxidos etilenos, todos los plásticos clorados, todos esos vienen de la petroquímica. Entonces, cuando empezamos nosotros a ver que efectivamente se estaba entregando esta importante industria, pues no, porque no es, y además ya a la apertura de la iniciativa privada lo tenía, porque ellos estaban teniendo esta materia prima que salía de los complejos petroquímicos precisamente, ¿no? Son materias primas que utilizamos para la iniciativa privada y que la iniciativa privada ya sacaba el vestido, el plástico, las pinturas, todo lo que se deriva de la petroquímica ya lo sacaba la iniciativa privada. Ahorita se está importando esa materia prima que nosotros la producíamos con nuestros complejos petroquímicos. Llegamos a tener hasta 62 plantas cuando se dio el auge de la petroquímica. Después la fueron bajando las plantas, llegamos a tener ahorita tenemos 12 plantas produciendo, de 62 a 12 plantas produciendo, ¿verdad? Entonces son petroquímicos que estamos importando ahorita, que esperemos que se le dé también la prioridad, que eso le estamos nosotros diciendo al gobierno actual, de que se invierta también en petroquímica, ¿verdad? Entonces no es nada más importar la gasolina. No, también materia prima de los petroquímicos, o sea, la petroquímica estamos importando. Por eso decimos que nosotros la cadena del petróleo es grandísima y además de que deja para el consumo no únicamente nacional, sino también para exportar, porque ya exportábamos inclusive clorados, fertilizantes, ¿verdad? Amoníaco. Ahorita lo estamos importando, ¿verdad? El amoníaco viene de una planta petroquímica de Cozoleacac, precisamente, ¿verdad? Entonces, hay varios productos que nosotros, que el ciudadano común y corriente no conoce ni sabe. Nosotros decimos, para que lo entendamos, todo lo que vemos y usamos es petroquímica. Nuestra ropa, nuestras pinturas, la ropa, los cosméticos, todo es petroquímica, ¿sí? Entonces, por eso es importante que no perdamos esta cadena productiva que deriva del petróleo. Muy bien, sin duda el panorama que han brindado tanto los compañeros Moisés como Raúl nos dan una aproximación de lo que es la industria petrolera. No es solamente la extracción del petróleo ni la gasolina, sino hay otros mecanismos que son la base, pudiéramos decir, de la riqueza de cualquier país. Así es, en materia de lo que es el crudo, nosotros teníamos operando al 100% 6 refinerías para sacar los productos derivados del petróleo, que son las gasolinas, turbocina para los aviones, las grasas, diésel. Sí, el diésel. Entonces, son productos que se utilizan para el desarrollo de nuestro movimiento, de nuestro país. ¿Sí? Entonces, eso es importante que lo entendamos, por qué es estratégico este recurso, ¿eh? Porque nosotros, por ejemplo, ahorita lo estamos viendo, lo dijimos en su momento, ¿eh? Estamos viendo que en cualquier momento dado, si nosotros siguiéramos dependiendo de las gasolinas que vienen del exterior, pues Estados Unidos en cualquier momento nos cierra la válvula, ¿sí? O del gas. O del gas. O simple y sencillamente, ¿saben qué? Ahora les cuesta tanto. ¿Lo quieren o no lo quieren? Eso es lo que cuesta. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros decíamos, nosotros tenemos el producto, tenemos la materia prima para sacar estos derivados y nos sale más barato.
¿Sí? ¿Cuánto nos costaba la gasolina antes de la reforma energética? 6, 7 pesos el litro de gasolina. Ya está costando 20 pesos. ¿Sí? Entonces, nosotros inclusive cuando costaba 6, 7 pesos, lo que es el valor real neto de producción de las gasolinas andaba en 2.84 pesos el litro de gasolina, ¿verdad? Entonces sí es importante que lo conozcamos, porque muchos compañeros y muchos ciudadanos pues no entendían este proceso, y ahorita lo están entendiendo porque sienten en la bolsa de que ya no les alcanzan, y por lo mismo, ¿verdad? Bien, y es claro la enorme importancia que tiene el petróleo, no nada más para quemarlo, insistimos, sino como materia prima. Pero se nos estuvo diciendo cuando se estaba impulsando la reforma que un problema era que no teníamos tecnología, que no podíamos manejar como mexicanos la industria. Sin embargo, pues ya se mencionaba al inicio del programa cómo los trabajadores petroleros en los 30 sacaron adelante la industria. Y si en los 30 se pudo hacer, hoy y yo supongo que también se puede hacer. Claro. Y esto nos lleva precisamente al tema de los trabajadores. Mucho se ha dicho, incluso me parece que muchas veces en un tono de ataque, que un problema estaba en los trabajadores. ¿Es esto cierto? O por el contrario, son los trabajadores quienes pueden garantizar la subsistencia y el crecimiento del mundo. Desde luego, tu pregunta es muy interesante. Nosotros, como Unión Nacional de Técnicos y Empresarios Petroleros, lo propusimos en su momento, de que el trabajador petrolero es el que debe de sacar adelante esta industria petrolera, ¿verdad? Porque es el que conoce. ¿Quién más va a conocer lo que está dentro de su casa? Pues el mismo trabajador, ¿verdad? En ese sentido, nosotros decíamos que no hay tecnología. La tecnología es de todo el mundo, o sea, eso la Pemex la ha comprado, o sea, no hemos dicho que no hay, sí hay tecnología. Ahora, lo que dijeron y lo que dijo Peña Nieto es que no hay técnicos especializados. Nosotros le contestamos y le dijimos, está en un grave error. Hay técnicos especialistas que preparó la propia industria, ¿sí? Nos preparó nosotros precisamente para seguir y continuar este proceso y este rescate de esta industria. Así como en los años 30, en que la sociedad, los trabajadores se volcaron, porque realmente es algo histórico, por el acontecimiento que daría un acontecer histórico en este país, como fue la expropiación petrolera. Actualmente, bueno, en mi apreciación, no sé si ustedes lo compartan, tengo la impresión de que gran parte de la sociedad tiene un pensamiento totalmente diferente de lo que es la industria petrolera. Y por otro lado, mucho asocian a los trabajadores porque se habla de que el sindicato es corrupto, que el sindicato ha provocado muchas cuestiones que han lesionado la industria petrolera, pero cuando se habla de esto, pues hablamos que el sindicato son los trabajadores. Otra cosa pueden ser dirigentes o quienes han ocupado esto. Y desde ahí empieza una situación que creo que debemos también separar y distinguir. Pero a la pregunta que voy es la siguiente. En el año de 1994 se producían diariamente 2.685.000 barriles. En el 2008, perdón. Para el 2017 se redujo a casi 1.800.000. A partir de ahí, bueno, en el 2008 y en el 2013, con las modificaciones que hubo a la ley energética, pues dio pie a no solamente desnacionalizar, sino prácticamente intentar eliminar lo que es la industria petrolera. Y aquí los trabajadores y la sociedad, ¿qué hicimos? Bueno, para no cortar la respuesta, nos vamos a un breve corte y regresamos con esta pequeña pregunta que hace el licenciado. En un momento regresamos.
Por décadas, las demandas e injusticias de millones de mexicanos fueron acalladas por medios de comunicación al servicio de gobiernos neoliberales. Las redes sociales abren un espacio para construir un nuevo modelo informativo que visibilice y dé voz a aquellos sectores que esperan un verdadero cambio en las políticas públicas. Por ello, nace Cananea TV, un espacio de expresión para los trabajadores, indígenas, campesinos y los grupos sociales que aspiran a un mejor país y a un nivel más justo de vida. Soy Carla Valderas. Soy Adriana Nieto y los esperamos a seguir nuestra programación a través de nuestras redes sociales. Y recuerden que en Cananea TV, la lucha sigue. Continuamos en Reloj Checador, analizando este fundamental tema que es el petróleo. ¿Teníamos algo? Sí, lo que hace la pregunta no es interesante porque efectivamente estábamos produciendo, como dijo el compañero, llegamos a producir hasta 3.400.000 barriles diarios, ¿verdad? En el 2008, como dice el compañero, 2.800.000, íbamos bajando. ¿Por qué? Porque la intención de los gobiernos neoliberales no era preservar esta industria en nuestras manos como mexicanos, sino entregarla a la iniciativa privada, a las empresas transnacionales. Y entonces dejaron de invertir, dejaron de que la empresa se fuera matando por sí sola, porque si no hay inversión en las diferentes actividades que tiene la empresa, pues lógicamente se van cerrando, no únicamente puestos, sino se van eliminando las actividades. Por ejemplo, empezaron de no invertir en seguir explorando y explotando más pozos petroleros, porque sabían que existía petróleo y que era para precisamente darlo a las empresas transnacionales. Tanto así que en el gobierno de Calderón fueron a Estados Unidos a decir que efectivamente, prácticamente a ponerse abiertamente a decir, venimos a darles el petróleo, prácticamente a regalárselos, ¿verdad? Entonces, y ahorita está bien claro. Por ejemplo, nosotros en nuestros encuentros nacionales petroleros vemos y analizamos esta situación. ¿Por qué se dejó de invertir para entregar? Decían que no hay exploración, no hay explotación. Efectivamente, pero ya teníamos los estudios y los análisis, los técnicos petroleros. Se dejó de invertir, lógicamente, para entregar. Ahorita estamos nosotros demandando ¿cómo le llamamos? El yacimiento más grande que tenemos en nuestro país, que es el Zama 1, ¿sí? Que ahí estamos y está ya comprobado prácticamente que vamos a tener para más de 50 años en producción. Vamos a elevar esa cantidad, pero ahorita lo tiene la iniciativa privada, porque se los dieron, se los regalaron, ¿sí? Nosotros como técnico, como sindicato lo vamos a demandar. ¿Para qué? Para hacer ver que efectivamente ese pozo, ese yacimiento, ¿sí?, va a dar el crudo que se requiere y que se debió haber preservado para nuestro desarrollo como pueblo, como país, ¿verdad? Sin embargo, no fue así. Pero por eso es de que es importante que rescatemos, nosotros decimos que echemos para atrás la reforma energética, porque solamente así podemos invalidar los contratos que el país ha firmado con estas empresas transnacionales, ¿sí? La reforma energética no es más que modificación de los artículos 27 y 28 constitucionales, ¿sí? Si nosotros logramos echar para atrás, y eso es nuestra propuesta, de modificar nuevamente la Constitución, volver a tener la Constitución de 1960. Con esta Constitución nosotros podemos rescatar a nuestro petróleo y a nuestros recursos, no únicamente el petróleo, sino nuestros recursos naturales como son el agua, ¿sí?, y nuestro territorio, porque inclusive el artículo 27 constitucional abarca que todas las playas no deben de ser privatizadas, ahorita son privatizadas, ¿verdad? Entonces son modificaciones a esta Constitución que realmente se requiere
para poder tener una soberanía nacional energética. ¿Sí? Y una cosa importante seguramente para nuestro público, se mencionó al sindicato petrolero. Tiene razón. Mira, nosotros decimos, así como lo dijo el licenciado, para nosotros el sindicato no son los líderes, para nosotros el sindicato son los trabajadores, y los trabajadores dentro del sindicato son honestos porque trabajan precisamente para sacar adelante esta empresa. Lo que no trabajan son sus líderes, y en este caso pues son de los compañeros del STPRM, ¿verdad? Y nosotros decimos y hemos denunciado las corruptelas que existen aún en Petróleos Mexicanos, con las diferentes direcciones que tiene, ¿sí? En ese sentido nosotros decimos y venimos trabajando como sindicato precisamente dentro de la honestidad y la transparencia que debe de guardar todo sindicato. Todos los trabajadores afiliados a nuestro sindicato, lo primero que les decimos es eso, ¿sí? Yo no te voy a defender, te vas a autodefender, porque el instrumento legal existe, y el instrumento legal es la toma de nota y el registro, y es la organización misma. Si nosotros no tenemos una organización, no podemos autodefendernos, ¿sí? Entonces, con el hecho de que yo te esté representando ante la empresa, no quiere decir que yo voy a ser eterno aquí. Vienen otros. Nosotros hemos cambiado ya tres directivas. Fíjate, la tercera directiva, viene la cuarta para el próximo año. El 18 de marzo hacemos cambio de directiva y va a ser otro, pues, compañero secretario general, ya no va a ser el mismo, ¿verdad? Y los trabajadores, es bien importante que lo sepan, que hacen su labor, trabajan y desean sacar adelante esta empresa, junto con los técnicos y profesionistas que nosotros hemos impulsado, y precisamente nosotros, por formar nuestra organización sindical, fuimos despedidos, fuimos corridos en los gobiernos neoliberales porque no simpatizábamos con sus proyectos. Seguimos en esa lucha y vamos a seguir, aunque esté este nuevo gobierno con nuevas ideas, con nuevos planteamientos que son correctos para nosotros, por eso los apoyamos, porque viene por el rescate de la industria petrolera. Y en ese sentido, nosotros estamos en la mejor disposición de contribuir a este rescate de esta importante industria para el desarrollo de nuestro pueblo, no de nosotros como trabajadores en sí, que lógicamente benefician a los trabajadores también, ¿verdad? Sí, pues la pregunta que hizo pues fue muy es compleja de responder. Efectivamente no hubo una movilización por parte de los trabajadores para la defensa como se hizo en el 38. Hubo una desmovilización total, no se pudo evitar que se hiciera esta reforma. Pues yo creo que hay muchos factores. Uno de ellos fue la agresiva y costosa campaña neoliberal, pues de ir minando ante la opinión pública, pues y aprovechando errores de las dirigencias de los trabajadores, en este caso de STPRM, que pues en realidad ante la opinión pública deterioraron, o sea, la imagen de ellos ya no era la mejor, porque efectivamente pues, había mucho de qué decir. Sin embargo, tampoco la sociedad se movilizó, porque yo creo que no se pudo difundir la idea de que el petróleo todavía debería ser, como lo sigue siendo, un recurso estratégico para el desarrollo de la nación. Por eso ahora es muy importante que se haya frenado este avance que se tuvo, porque sí lograron avanzar, puesto que entregaron en las rondas estas petroleras que fueron licitaciones, subastas, 104 contratos a empresas tanto internacionales como nacionales y 3 asociaciones. Eso nos llevó a que se entregara el 20% del potencial petrolero de recursos totales. Esto quiere decir que se van incluidos los convencionales y los no convencionales. Los no convencionales es donde está la parte del shale, que necesita la tecnología del fracking para extraerlos. Pero, o sea, sí hicieron una
una entrega que hasta ahorita se ha frenado, pero siguen insistiendo tanto los comerciantes, los empresarios nacionales como los internacionales en que se mantenga la apertura que se dio. O sea, ahorita ya se pospusieron las rondas que seguían, que eran la 3.2 y la 3.3, donde en la 3.2 iban a licitar 25 yacimientos terrestres, donde prácticamente el riesgo es nada y la inversión es mínima, y pues la tecnología también está de sobra conocida. Eso fue lo que entregaron ellos, parte de lo que nos hicieron creer que íbamos a ir a aguas profundas y ultraprofundas, que es donde se carecía de tecnología. Sin embargo, no hicieron esa parte, sino que la mayoría fueron aguas que le llaman pocos profundas o someras y tierra. Esos fueron las entregas que se dieron, y ahí dentro de las primeras, la ronda número 1.1, que es donde se encuentra este yacimiento Sama, que se hizo famoso. Bueno, que ahorita últimamente se acaba de hacer salir a la luz, porque uno de las empresas que forma el consorcio, que son 3, una americana, que es la operadora, la que perfora, que se llama Talos; la segunda, que era un consorcio, Sierra Oil, que era propiedad o tenía acciones el Puñado de Salinas, y otra que es inglesa, que se llama Premier Oil. Pues Premier Oil sorprendió a los analistas, a los consultores, porque la semana pasada anunció que va a vender su participación. Sierra Oil ya había vendido su participación, y ahora Premier Oil vende su participación, pero de un yacimiento que es enorme. Entonces no entendemos cuál es el motivo de esa decisión de vender. Digo que los analistas que hace años, en el 2017, cuando este yacimiento se dio a conocer, porque lo habían descubierto en teoría esta compañía privada, pues echaron bombos y platillos, porque gracias a la reforma energética fue descubierto este yacimiento, y ahora se mantiene en un silencio que prácticamente sepulcral. No han dicho nada. Si ustedes ven las notas, ni en Twitter ni en Facebook no aparece nada de estos analistas. O sea, está algo pues de fondo debe haber, para que no haya alguna noticia nueva. Pues aquí también vamos a hacer un poco de silencio, unos minutos. Vamos a hacer un breve corte para continuar la parte final ya de esto, tratar de llegar a algunas conclusiones. Nuevamente invitamos a nuestro público a seguirnos a través de las redes, a través de Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y nuestra página www.cananeatv.com. En un momento regresamos. ¿Qué tal? Soy Jesús Lunarias, abogado laboralista. Tengo 47 años ejerciendo esta labor. Soy asesor de sindicatos y trabajadores. Toda mi vida ha sido en defensa y promoción de los derechos de los trabajadores. E invitamos a través de nuestras redes sociales a todos los que vean o escuchen nuestro programa puedan inscribir sus comentarios, dudas o preguntas. Con todo gusto responderemos a cada una de ellas. En Cananea TV, porque la lucha sigue. Regresamos a Reloj Checador, y es una parte quizás tan importante como las 3 que hemos visto anteriormente, porque lo que nos han comentado los compañeros nos dan una claridad, supongo, a todo mundo de cómo está o cómo ha sido la industria petrolera. Pero ahora viene quizás una pregunta también importante, al menos para algunos de los que nos escuchan, que nos pidieron que la pudiéramos comentar con ustedes. Pues ya nos dieron un repaso histórico de lo que ha sido la industria petrolera. Sin duda, es, al igual que en el país, dejaron un desastre todos los gobiernos anteriores. Tenemos un nuevo gobierno en el cual se replantea revitalizar este sector tan importante. Mas, sin embargo, pues las disposiciones legales quizás tienen que cambiarse más adelante. Por el momento siguen igual. La reforma del 13 sigue latente.
Hay 5 divisiones en Pemex, 5 divisiones en CFE. Se acaba de cerrar un contrato de lo que es el gas, y una de las declaraciones que se hace es que van a comprar gas de Estados Unidos, de Texas, fundamentalmente porque es más barato. Se está proyectando la refinería Dos Bocas en Veracruz, pero no se ha abierto más inversión en exploración, hasta donde tengo entendido. Ustedes, desde su larga experiencia que tienen y conocimiento, ¿qué consideran, en qué posición estamos actualmente? ¿Consideran correcta la situación que está planteando el nuevo gobierno? ¿Qué tendríamos que hacer los trabajadores? ¿Qué tendríamos que hacer la sociedad para que ese petróleo que es de todos los mexicanos, pues los mexicanos gocemos de lo que significa el petróleo, su explotación y los recursos económicos que derrama a través de lo que ha sido Petróleos Mexicanos de 1938? Pues desde mi punto de vista creo que lo que está planteándose en estos momentos por el gobierno actual es correcta, en el sentido de que se están rehabilitando las 6 refinerías que tenemos. Ya iniciaron algunas refinerías, ahorita en septiembre, a mediados de septiembre empiezan a rehabilitarse todas, las refinerías, las 6 al mismo tiempo, para poder que éstas trabajen al 100% o por lo menos al 90% de su capacidad para generar la gasolina que se requiere o que requiere el país. Lógicamente con esto no vamos a cubrir lo que se está actualmente importando, la nueva refinería, nosotros planteamos 2 refinerías, sin en cambio se está haciendo una nueva refinería que es la de Tabasco, en Paraíso Tabasco, es la de Dos Bocas, ¿verdad? Entonces, esta nueva refinería para nosotros está correcto, que se debe de hacer. Inclusive nosotros dijimos en su momento, cuando se inició este proyecto, de que para nosotros los técnicos en cualquier lado que se proponga, se hace, porque la experiencia y la tecnología la tenemos, ¿verdad? Entonces, para nosotros no sería problema que la construyéramos en Paraíso o que la construyéramos en Tula. Nuestro proyecto, nuestra propuesta fue que se construyera, que se le diera continuidad a la refinería de Tula Hidalgo. Sin embargo, pues no fue así. La decisión fue en Dos Bocas, Tabasco, y adelante para nosotros, ¿verdad? O sea, ahí nosotros con esto, si se logra echar a andar las refinerías, las 6 refinerías y la nueva refinería, estaríamos dejando de importar 25,000 millones de dólares, que son, ahorita estamos importando casi 30,000 millones de dólares anuales, y todavía seguiríamos importando gasolinas, ¿verdad? 5,000 millones de dólares, eso ya es menos, y ya podríamos bajar el costo de la gasolina, ¿verdad?, de acuerdo a lo que nosotros estamos produciendo. Nosotros insistimos en que se debe de construir otra nueva refinería para cubrir ya nuestro mercado interno y además para que nuestra soberanía en materia de gasolinas pues realmente se reduzca, ¿verdad? Sí, pues nosotros no debemos mantenernos en una inseguridad energética como nos tienen ahorita. Somos deficitarios en todo. Entonces eso nos pone muy vulnerables ante el mundo. Entonces nosotros debemos rescatar nuestra autosuficiencia energética y tener nuestro autoabastecimiento. Y en este sentido, las decisiones que se han tomado en este gobierno creo que son acertadas, porque se va a incrementar la producción de crudo. ¿Cómo se va a hacer? A pesar de la onerosa deuda de más de 100,000 millones de dólares que tiene Pemex, que le dejaron los neoliberales, se está tratando de usar recursos para producir los petróleos que ahorita se detienen en este periodo. O sea, se va a tratar de llegar a 2.6 millones de barriles diarios en 2024. En este año se tiene el proyecto de echar a andar. Son 22 pozos que en aguas someras y tierra que van a empezar a poco a poco. Ahorita están autorizados 15 por la CNH, porque también es otra situación, que ahora Pemex tiene que pedir permiso a un ente regulatorio, que en realidad pues esos entes se crearon por los neoliberales para pues estorbar en realidad
porque Pemex debería tener las decisiones solas, con autonomía. Sin embargo, bueno, ahorita tiene autorizado 15, han hecho un gran esfuerzo por el dinero. ¿Por quién dijiste? CNH, Comisión Nacional de Hidrocarburos. La Comisión Nacional de Hidrocarburos. O sea, ahorita tiene autorizada 15 de los 22, pero tiene el presupuesto para que el próximo año ya atenderlo, y con ese vamos a atender el crudo, pues en los pronósticos que se tiene de la misma empresa para surtir tanto a las empresas, a las refinerías que ya están activas, más la de Dos Bocas, que va a estar en 3 años, en teoría, en esa parte, y la parte de la rehabilitación de las refinerías, pues eso nos va a dar ya pues una seguridad energética que es la que carecemos en este momento. O sea que esa es, pero sí, al final de cuentas, como siempre está la presión externa e interna de las oligarquías, hay que ir a fondo, o sea, se tiene que derogar la reforma, se tiene que regresar a, quizás no al esquema anterior, pero sí el país, la nación, tiene que ser otra vez dueña y propietaria de los recursos, porque todavía hay recursos para que podamos volver otra vez a tener la riqueza y poder otra vez entregar, ahora sí, distribuirla a toda la nación. Y seguramente desde la derecha nos podrán decir que planteamos retroceso, que planteamos volver a lo que estaba. Y sin embargo, yo creo que ni la UNTIP, ni el sindicalismo democrático, ni nadie desde este lado está planteando volver a como estábamos, sino precisamente mencionas algo muy importante, la soberanía. Sí. Y normalmente terminamos estas emisiones haciéndonos un par de preguntas. ¿Qué hacer? ¿Por dónde empezar? ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Porque entendemos que el problema de Pemex, el problema del petróleo, pues no es un problema de los trabajadores petroleros, no es un problema del gobierno, sino es un problema de los mexicanos. Y si me apuran, es un problema mundial, pues. Los recursos naturales deben servir para algo, que no es para necesariamente para acumular riquezas en los bolsillos de los patrones. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Y aquí también me surge otra pregunta, también a lo mejor un poco complicada. Esto que nos han brillantemente explicado tiene mucho que ver con la parte del petróleo, con el qué hacer con esta industria. Evidentemente es parte de la industria energética, pero energía no es nada más petróleo, es más, es electricidad, es aprovechamiento de muchas otras fuentes. Entonces seguramente necesitaremos, además de una determinada industria petrolera, como lo han brillantemente esbozado, una política energética más amplia. ¿Y cuál sería esta? ¿Y cómo la vamos a lograr? Porque yo creo que no se trata nada más de que nos esperemos a que el nuevo gobierno lo diga. Como mexicanos, como trabajadores de la industria, ¿qué es lo que habría que hacer? Desde nuestro punto de vista, ahora sí que como parte de este pueblo ciudadanos, que lo que primero tenemos que hacer es conocer, hacer conciencia de que este recurso es importante y tenemos que organizarnos para continuar apoyando este proyecto, porque si no lo apoyamos y permitimos que entre nuevamente el nuevo sistema que estaba anteriormente neoliberal, pues va a volver a destruirnos nuestra industria energética, ¿no? Y la idea es que hagamos conciencia, que nos organicemos para seguir defendiendo este importante recurso. Ese es por un lado. Por otro lado, creo yo que los trabajadores tenemos que hacer el trabajo que nos corresponde, organizarnos y hacer y trabajar para el bien, no nuestro, hay que pensar por el bien de las futuras generaciones, porque son las que van en un momento dado a tener lo que nosotros estamos ahorita planteando, ¿eh? Y continuar con este proceso de desarrollo que ya se inició.
todavía no estamos al 100% ni al 10% de inicio de este desarrollo, porque apenas son 9 meses de gobierno. Lo veremos hasta en 2, 3 años, yo creo ya veremos algunos resultados. Por el momento yo creo que tenemos que seguir apoyando y organizando a y echar para atrás todo lo que está haciendo ahora sí que los contras, ¿verdad? Porque hay una campaña de desprestigio en el sentido de que estamos volviendo hacia atrás, ¿no? Simplemente estamos recuperando nuestra soberanía energética y nuestra soberanía como país. Eso es todo lo que estamos haciendo y yo creo que eso debemos de continuar haciendo, ¿no? Sí, efectivamente, en lo que respecta a la organización, pues es fundamental volver a poner en la mesa a nivel nacional que pues todos los mexicanos debemos participar en la recuperación de esta industria, porque ya estamos viendo lo valioso que es para todos. O sea, ahorita nosotros estamos en los encuentros petroleros precisamente tratando con diferentes organizaciones para ir construyendo la unidad y la fuerza para poder pues ir al objetivo que se ha perseguido, que es echar para atrás la reforma, porque creemos que es incompatible con la soberanía. Eso no es posible tener soberanía si con estas reformas. O sea, esa tiene que quedarnos claro. Entonces, pues hay que trabajar en ese sentido de ir acumulando las fuerzas y ir pues informando y difundiendo que es lo valioso el que se tiene el petróleo para todos. Por un lado, por otro lado, pues la política energética, pues sí, efectivamente se tiene que abarcar también como parte de un proyecto de nación, que se debe dar pues las facilidades para que las empresas nacionales como la CFE y Pemex pues tengan una presencia y den los servicios que se deben dar al país, porque también tienen una función social, porque pues todos necesitamos la luz, todos necesitamos la gasolina, entonces eso no se debe recuperar, porque si ya cuando se privatiza, pues se va perdiendo esa función y más se ven las ganancias. Eso no quiere decir que la empresa lleve pérdidas, sino que también tiene que ganar, pero también cumplir con otro propósito. Licenciado. Pues es un tema que da para mucho, pero yo creo que el llamado, si no malinterpreté, que ustedes hacen a rescatar la soberanía, al menos del sector energético, porque sin duda el alimenticio, muchos otros temas que son de interés para toda la sociedad mexicana, pues es un llamado y no estamos regresando a 1938, sino rescatemos esa parte histórica tan fundamental de este pueblo mexicano, y en el 2019 pues lo que sigue es echar para adelante este proyecto de que la energía es garantía de soberanía. La soberanía hay que entenderla, luchar porque se dé, y sin duda hay sectores aquí que están en contra, que van a estar en contra tanto de internos como externos, pero si la sociedad, el pueblo en general y los trabajadores hacemos un frente común como en el 1938, seguramente saldremos adelante todo el país. Claro, sí. Bien, pues creo que es claro que es un tema nacional, que es un tema mundial, incluso el tema del petróleo, el tema de la energía, el tema del medio ambiente. Y es que pues solo tenemos un planeta y solo tenemos nosotros un país, y este planeta y este país lo tenemos que cuidar, y es responsabilidad no de quienes se han llenado los bolsillos de riqueza, sino de todos. Y si no le entramos todos, yo creo que algo va a faltar. Quería agregar algo muy importante que se me estaba pasando con respecto al gas. Miren, nosotros en el 95 lo dijimos, los gobiernos neoliberales sustentaron en materia energética en el gas, en la producción de energía eléctrica. Nosotros decíamos que no, porque nuestro país no tiene gas y va a importar. Y si vamos a importar, vamos a depender precisamente de los países que nos van a dar esta materia prima. Entonces no nos conviene
sustentar o generar la energía eléctrica a través del gas. Entonces, y seguimos insistiendo en eso. Ahorita, por ejemplo, ya llegó a un acuerdo de no, más bien de continuar con este proyecto de seguir consumiendo gas. Vamos a importarlo y lo vamos a seguir importando porque el gas no lo tenemos en nuestro país. Tenemos gas, pero no es suficiente como para poder sustentar la cuestión energética en esta materia prima, ¿verdad? Porque no lo tenemos. Si lo tuviésemos como se dice que lo tenemos, entonces desde cuando Fox dijo que íbamos a generar más de 7,000 millones de pies cúbicos, cosa que no se ha generado eso, ¿verdad? No se ha extraído eso, ¿verdad? Y estamos comprando mucho mayor cantidad de pies cúbicos, de millones de pies cúbicos para precisamente darle a las plantas de generación de energía eléctrica. Nosotros dijimos en el 2001 que preferíamos hacer refinerías energéticas donde podíamos generar gasolinas y generar la materia prima para las termoeléctricas y generar la energía eléctrica. Seguimos en eso. Pues bien, lamentablemente el tirano reloj nos dice que ya tenemos que terminar, pero evidentemente es un tema sobre el cual habrá que continuar. Por ejemplo, no hablamos de los institutos de investigación del sector, no hablamos sobre muchos otros temas, y la invitación, como ya lo han señalado nuestros compañeros, es a conocer. No podemos defender aquello que no conocemos, y no podemos actuar si no es con pleno conocimiento de causa. Y eso lo tienen los compañeros trabajadores, lo tienen en cada sector, en cada industria, quienes hacen el trabajo. Nos vemos en la próxima emisión.